Hablaré en frañol, mitad francés, mitad español. Soy el delegado de la Orden ante las Naciones Unidas, es decir que la Orden como tal tiene una delegación con un estatuto consultativo especial ante las Naciones Unidas. Esto nos permite a las organizaciones que pertenecen a la Orden o a la familia dominicana, como esta universidad, participar a las actividades de la Orden. Ustedes, pienso que casi todos son juristas, saben que la ONU es un club de estados. La ONU no puede tomar ninguna decisión si no toman las decisiones sus miembros, 193. Hay también los empleados del club, que son los funcionarios Ban Ki-moon, el más conocido, y las agencias, y hay también invitados del club, somos nosotros. Tenemos este estatuto consultativo. En el ámbito de derechos humanos, esto nos permite trabajar acerca del Consejo de Derechos Humanos, que tiene varios mecanismos, entre ellos el EPEU, que tal vez han estudiado, ¿no? Todavía no, ¿sí? Bueno, que es un mecanismo muy eficaz, y también otras proceduras, eso no se dice, eso es francés, procedimientos especiales, como relatores especiales o grupos de trabajo sobre temas o sobre países. Durante años hubo un enfoque muy fuerte ante las Naciones Unidas sobre Colombia. Ahora puede ser un buen signo, es signo de mejoramiento de la situación. Hay un poco más de este enfoque de la ONU sobre Colombia, pero los problemas siguen como en cualquier país. Cuando tuvimos esta descripción de las prisiones, podemos ir a las prisiones de España, a las prisiones de Francia, a las de Italia aún peor, y ver que esta realidad existe allá también. La ONU no tiene como papel condenar a los estados, sino servir a los pueblos. Cuando yo entro en esta sala, veo esto. Esto es la cruz dominicana, pero la cruz de Dios. Cuando entró en el Palacio de las Naciones, que es la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, por ejemplo, que tiene la Sociedad de Naciones, la sala del Consejo se llama Sala Francisco de Vitoria. ¿Saben ustedes quién era Francisco de Vitoria? Era un fraile dominico considerado por la ONU como el padre del derecho internacional. Y hay una citación encima de la puerta del Consejo: Dios creó el hombre y mujer, a su imagen. Es decir, que todo lo que ocurre a un ser humano, que sea hombre o mujer, tiene importancia para Dios. Y como cristianos, somos las manos de Dios. Los derechos humanos no es solamente para aburrirse un poquito o para hablar con sus vecinos en un curso que cuando tenemos tiempo no sabemos qué escoger. Los derechos humanos son las raíces de todo lo que va a seguir en nuestra vida. Podemos vivir nuestra vida como clientes o como actores. La propuesta que hacemos, y podremos hacer propuestas muy concretas, es esta: tomar su vida entre sus manos y no dejarla a otros. Gracias. Después de esas palabras tan pertinentes, casi que uno pasa necesariamente como una víctima a exponerse a quedar en evidencia de sus propias limitaciones. Sin embargo, mal haría yo en esta oportunidad en no reiterar el agradecimiento al padre Carlos, al padre Ferdinando, al padre Olivier. Bienvenue, c'est chez vous, et surtout, voilà notre fierté, nos élèves.
He aquí nuestro orgullo, nuestros estudiantes. Si nos preguntan qué hace la Universidad Santo Tomás por construir en el espíritu humano, por proyectar la dignidad humana, tenemos que decir que nos dedicamos en nuestra convicción a la educación. Una educación bien entendida como algo que es superior al aspecto meramente técnico, que se traduce en una auténtica construcción en el espíritu, que les enseñábamos, tiene una forma acartonada, de cliché, de mostrarse en los aspectos oficiales como las funciones sustantivas de la universidad: enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social. Habíamos pensado en que, para que no se convirtiese en una recreación de lo que fue el proceso de acreditación, donde tuvimos 3 días de visita, mostrando procesos de enseñanza-aprendizaje, capacidad para la investigación, proyección social, lo hiciéramos simplemente resaltando uno de los aspectos de la institución, la investigación, porque han estado las puertas abiertas para todos, porque son parte de los procesos nuestros profesores más sobresalientes, nuestros estudiantes prometedores, porque es el síntoma de la dinámica en la que se desenvuelve la universidad. Dinámica que obviamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje radica no en cualquier aprendizaje, sino en una formación, lo hemos dicho cantidad de veces, integral. Integral porque, como lo mostraba uno de los proyectos con los egresados, no solo se es buen jurista o buen ciudadano por dominar las técnicas, conocer los procedimientos, ver cuál es la línea jurisprudencial dominante, sino, igual a otra fierte, sino que tiene que ser una persona comprometida con su formación y desarrollo espiritual, que se hace de una manera evidenciable, como un ejemplo, las ciencias plásticas, el deporte, el desarrollo del arte, el trabajo constante, más allá de los simples hechos evidentes. De la misma forma, la investigación se traducirá solo en un aspecto pertinente cuando trascienda para el bienestar social. Y bienestar social que pues, en la denominación tradicional se llama proyección social. Y uno pensaría, tal vez prosaicamente, que no necesita una justificación y una explicación por qué la proyección social. Y sin embargo, si nos tomamos la sutil molestia de detenernos a pensarlo, tal vez la primera respuesta que rápidamente se nos ocurriría sería que la proyección social es aportar a la construcción de una sociedad donde prevalezca el interés general. Y vienen las discusiones de imprecisión. Interés general en realidad será el interés de la mayoría. Una nación donde se explotan a unas personas por decisión de la mayoría, ¿cuántos estaremos acá? ¿50? Si 30 se ponen de acuerdo en desproveer de sus derechos a los 20 restantes, ¿es interés general? Es interés mayoritario y no es lo mismo. Tenemos que entender que interés general es un orden social justo. Mi interés es de una comunidad donde prevalezca la justicia. Y como la justicia es un término etéreo que parece irsenos como agua entre las manos, apelamos a un concepto más anclado: los derechos humanos o derechos fundamentales, según se trate. Y ese referente es una exigencia de constante construcción y de una construcción incesante. ¿Cómo se está desarrollando esa construcción? Es lo que queremos compartir en este momento, como se ha hecho en otras oportunidades. Así las cosas, yo quisiera en primer lugar cederle la palabra a los profesores para que brevemente nos cuenten sus experiencias en los respectivos proyectos que lideran,
que obviamente no serán todos los profesores investigadores, pero por sus calidades y la misma pertinencia de sus materias, hemos decidido que sean quienes expongan. El profesor Martín, el profesor Miguel, el profesor Miguel Andrés y el profesor Eider. Asimismo, los semilleros en las 6 líneas de investigación que organiza la facultad. Aprovecho la cuñita. Recordemos que las 6 líneas están organizadas en coherencia con el sistema modular. Línea en privado, línea en filosofía institucional, que equivale a la analítica como unión transversal, línea en penal, línea en administrativo, línea en laboral, y línea en derecho constitucional y construcción democrática. Así las cosas, pues también un semillero por línea, como simple muestreo, pues nos va a contar rápidamente sus experiencias. Doctor Martín, pues yo le doy la palabra y muchas gracias. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para los frailes que nos visitan, Padre Luis Antonio. Bueno, pues me parece muy interesante su presentación, doctor, porque en realidad la investigación en la universidad parte de unos cimientos que nos identifican, que tienen que ver con la propuesta filosófica de Tomás de Aquino, que es antes que la norma está la problemática social y sobre todo la condición de la persona. Bajo ese discurso se ha edificado nuestra facultad y fundamentalmente los procesos de investigación. Bueno, la experiencia que yo he tenido pues ha sido muy rica. La facultad no contaba con su centro de investigaciones. Yo llevo ya casi 10 años de tiempo completo en la facultad y pues un grupo de profesores tuvo la iniciativa de hacer escuela en investigación, estableciendo un centro de investigaciones. Centro de investigaciones que hoy lidera fuertemente la investigación, la producción en artículos, en los semilleros, que se reflejan en las intervenciones en eventos académicos a nivel nacional. Concretamente yo he trabajado algunos temas que tienen que ver con derechos humanos y yo venía de la Procuraduría General de la Nación, de la institución que por excelencia debe ser la garante de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, en un primer momento lideramos una investigación que era mirar, estudiar los fallos de la Procuraduría General de la Nación durante un periodo determinado, a ver qué nos reflejaban en la realidad y el contexto local y regional. Pues fue una primera experiencia de investigación, tanto para los estudiantes como para el suscrito, porque aprendimos mucha metodología, que a veces lo que torpedea la investigación es el tema metodología. Y pues además de familiarizarnos, le vendimos el mensaje a los estudiantes de que la investigación, el que quiere investigar es como el que quiere aprender a nadar. Si no se mete al agua no va a aprender a nadar. Y si no trabajamos en investigación, pues muy difícilmente vamos a saber qué es investigar. Entonces fue una experiencia bonita, sacamos un primer documento, un informe sobre lo que hace la Procuraduría General de la Nación en la Regional Boyacá. En principio pues tuvimos dificultades de carácter logístico porque pues, la entidad no prestó mucha colaboración. Posteriormente trabajamos en un semillero de investigación que tenía por objetivo el estudio de la misión médica y el derecho internacional humanitario. Y allá fundamentalmente partimos de las enseñanzas de Francisco Vitoria, el padre del derecho internacional, la pelea, la disputa jurídica entre el positivismo y el justnaturalismo, pero que es nuestra casa, son nuestras ideas, y entonces partimos del estudio de Francisco Vitoria y obviamente el contexto regional nuestro.
cómo la institución de la misión médica está presente en Boyacá. Y pues nos dimos cuenta que en Boyacá sí existe problemática en torno a la misión médica. Efectivamente, aunque son pocas las denuncias, muchas veces no nos atrevemos, o en los pueblos o en los municipios que están afectados por el conflicto armado, no denuncian por temor. Y en esa parte tuvimos algo de dificultad en la Secretaría de Salud para obtener estadísticas y cifras, porque se quedaba al descubierto de pronto la víctima o de pronto actores del conflicto, pero fue una investigación muy interesante. De ahí algunos muchachos terminaron siendo monitores y jóvenes investigadores en la universidad, lo que quiere decir que esa investigación fue muy importante. De ahí salieron artículos y ponencias en distintos eventos. Otro momento en la investigación fue el tema de la justicia penal militar, que también está impactada por el tema de los derechos humanos. Quisimos ahondar algo sobre el tema del fuero militar, principios en materia de derecho penal y obviamente el tema de la víctima. Algunos estudiantes tuvimos la oportunidad incluso de ir y indagar, conocer el Tribunal Superior Militar, que para los estudiantes era una experiencia interesante. Y pues de ahí fruto algunos artículos, ponencias en investigación que también pues nos dieron pasos adelante frente a otras instituciones de educación superior. Otro proyecto de investigación lo trabajamos con el doctor Alfonso Daza, que dirige la maestría penal, sobre el nuevo sistema penal acusatorio, y de allí a mí me llamó la atención el tema de la acusación. ¿Cómo es la acusación en el nuevo sistema penal? También trabajamos con algunos estudiantes y de ahí sacamos un artículo de investigación sobre el tema de la acusación. El tema de los derechos humanos es tan rico y tan amplio que hoy estamos indagando por los lados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos un semillero de investigación sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, porque encontramos que existen estándares internacionales que en el contexto interno no han sido explotados y que incluso, como es uno de los temas que algunos de los muchachos este año están trabajando, la Constitución colombiana, no obstante ser de las constituciones hoy por hoy más avanzadas, más criticadas también, por encima de esa Constitución se discute el tema de los instrumentos internacionales. Entonces hoy un juez, un ciudadano, en el contexto interno, podría alegar el tema del control de convencionalidad y alegar la aplicación directa de instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos ante situaciones determinadas a través de la figura del bloque de constitucionalidad. Digamos que ese es el punto en el que nos encontramos en la actualidad. Llevamos 2 años trabajando sistema interamericano, haciendo simulacros y preparándonos para concursos interuniversitarios y obviamente, ¿por qué no?, en el futuro que alguno de nuestros egresados pudiera formar parte de un alto tribunal, un tribunal internacional, a través de los concursos y becas que constantemente se pierden porque no estamos preparados para asumir un rol. Entonces la experiencia para mí ha sido enriquecedora. Yo venía de ser funcionario por 12 años de la Procuraduría General de la Nación y además de la cátedra ejerzo la profesión, y en el mundo real, en la calle, fuera del aula, uno encuentra que los derechos humanos pueden estar plasmados en instrumentos, en códigos, pero que la realidad es muy distinta. Entonces el acercamiento entre la investigación y la cátedra nos ha enriquecido a nivel personal, pero también hemos podido impactar en los estudiantes generando la inquietud. Yo quería culminar con
una frase de un poeta, un escritor colombiano boyacense, Fernando Soto Aparicio. Me parece que, pues como incluso la misma Declaración Americana de Derechos Humanos reza, la democracia es sinónimo de derechos humanos, y si hay derechos humanos hay paz. Yo quiero cerrar con esta frase de Fernando Soto Aparicio, en un escrito por allá del año 86, en el periódico El Tiempo, que se refiere al tema de la paz. Entonces Fernando Soto Aparicio dice: paz, paz es un sabor a leche y miel, a rosas, a durazno, pero por encima de todo, paz es un sabor a Colombia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presento un cordial saludo a los frailes que nos acompañan esta tarde. Fray Ferdinando, quien fuera mi maestro cuando estudiaba precisamente en esta facultad por allá en el año 1999. Fray Carlos, Fray Oliver, demás padres directivos, asistentes, doctor Diego Higuera, doctor Martín, estudiantes y demás acompañantes en esta tarde. Mi ponencia es un breve relato sobre cómo a través de una propuesta sencilla se logra impactar una realidad hasta el punto de ser reconocidos a nivel internacional, a pesar de pronto de la poca acogida que tuvo esta idea en un comienzo acá en nuestro territorio. Logramos trascender la realidad y ser reconocidos a nivel internacional. Todo inició en desarrollo de un trabajo de tesis para la maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda con la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, y el trabajo me venía inquietando hace mucho tiempo, la realidad de los niños trabajadores en las minas del carbón en los municipios de Boyacá. No es desconocimiento para nosotros quienes vivimos en este departamento, que tenemos un suelo muy rico en recursos naturales, pero también que en su explotación se utilizaban, y hablo en pasado, ya vamos a ver por qué, niños menores trabajando en estas minas y socavones del carbón en varios de nuestros 123 municipios de Boyacá, tal vez en un 80% de municipios de nuestro departamento. Esta realidad me impactó, me tocó la sensibilidad, y comenzamos a desarrollar un proyecto desde la academia, trabajando con los estudiantes a partir de la cátedra, a través de semilleros de investigación. Y aquí quiero alentar a los estudiantes a que trabajen y le metan el corazón a sus proyectos, que lo hagan con el alma, que puede que de pronto a su entorno cercano las personas no lo noten o no les quieran dar la importancia que merecen, pero tarde o temprano impactarán la realidad y serán reconocidos. Entonces comenzamos a trabajar en este proyecto pedagógico, asistiendo a los diferentes municipios desde la base, hablando con los padres de familia, con las familias de estos menores que trabajaban en las minas de carbón de los diferentes municipios en Boyacá, y tomamos como referente un municipio localizando el marco geográfico, el municipio de Topaga en Boyacá, más allá de Sogamoso. Entonces, trabajando pedagógicamente con las familias, con las autoridades municipales, el alcalde, el cura párroco, el comandante de policía y los profesores, por supuesto, y los rectores de los diferentes colegios y escuelas rurales de estos municipios, haciendo un trabajo, repito, pedagógico de enseñar que existe una normatividad tanto internacional como nacional que obliga a que los derechos de los niños sean respetados por encima de los derechos de los demás, y que prevalece por encima de los derechos de los demás. Es así como logramos concientizar a la población de que los niños no deberían permanecer
explotados en las minas de carbón de diferentes municipios, sino que deberían estar en su escuela, deberían estar en su hogar, deberían estar cobijados bajo el cariño de un hogar y bajo la protección de más autoridades. Este trabajo toca referentes del derecho administrativo porque iniciamos en un municipio como el núcleo fundamental de la organización administrativa en Colombia. ¿Sí? Toca el derecho laboral porque hablamos de la explotación y el trabajo infantil, toca el derecho constitucional porque del artículo 44 de nuestra Constitución se desprende que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y toca también la normatividad internacional, el convenio 182 de las Naciones Unidas sobre las peores formas de trabajo infantil, y fue una manera pedagógica de enseñar que existían estas leyes y que qué mejor forma de aportarle a una sociedad y a su desarrollo que los niños se eduquen, estudien, vayan a una escuela en lugar de ir a una mina a trabajar y a acortar su expectativa de vida para que a los 30 o 40 años sus pulmones ya estén como los de una persona de 70 años y a los 50 años prácticamente ellos ya estén a punto de morir porque sus pulmones ya están prácticamente arruinados, están colapsados y sus vías respiratorias. Fue un trabajo pedagógico que tuvo éxito en este primer municipio, lo llevamos a más municipios del departamento de Boyacá, tanto así que en la zona del occidente, en la zona de las Esmeraldas, tomaron este mismo modelo pedagógico que nace precisamente desde la base, trabajando con la misma comunidad, calladamente, con la academia, con grupos de semilleros como ustedes, yendo a los municipios, haciendo un trabajo de campo a lo largo de 3 años y medio, un trabajo de campo que lo fuimos haciendo de manera silenciosa pero efectiva. A la par de esto, el gobierno nacional, en cabeza de la vicepresidencia de la República, estaba tomando medidas porque se dio cuenta que las políticas de erradicación del trabajo infantil y defensa de los trabajos de los menores venían desde esferas muy altas, nacionales e internacionales, y de manera que cuando llegaban a la base, esas políticas ya estaban desgastadas, los recursos por el camino, debido a la burocracia, también se desgastaban, entonces realmente no eran efectivas y quedaban en el papel, y comenzaron a trabajar a través de las bases. Presentando yo este proyecto y buscando apoyo de la Gobernación de Boyacá, me encontré con que la Vicepresidencia de la República estaba comenzando una campaña en Boyacá, de erradicar el trabajo infantil. Venía con mucho éxito de aplicarla en Antioquia, un departamento que nos lleva el primer lugar a nosotros en cantidad de municipios. Nos lleva 2 municipios por delante, nosotros tenemos 123 municipios. Entonces, allá había funcionado con éxito este trabajo de concientizar a las personas desde la base, a las familias y a la comunidad alrededor de los niños para proteger sus derechos, y fue todo un éxito. Cuando nos expusieron este trabajo acá en Boyacá, los delegados de la Vicepresidencia de la República, yo fui invitado a escucharlo, y en mi intervención yo expuse mi trabajo a lo largo de 3 años y el éxito que había tenido precisamente desde la academia hacia las bases y hacia las comunidades, y llamó mucho la atención porque ellos nos traían como ejemplo a Antioquia, el departamento de Antioquia, mire lo que estamos haciendo allá. Y cuando yo les muestro, mire lo que estamos haciendo en Boyacá hace 3 años, con éxito, ya llevamos 5 municipios, ya nuestra propuesta quiere ser llevada a la zona del occidente, que es de muy difícil acceso por orden público, y entonces llamó la atención. Para terminar, fuimos reconocidos Boyacá por parte de la OIT, la Fundación Telefónica, otras fundaciones y organizaciones a nivel internacional y nacional, como la Procuraduría General de la República, como el departamento con la calificación más alta de todo Colombia contra la erradicación del trabajo y la explotación infantil. Ganamos ese reconocimiento para nuestro departamento. Y aquí quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros quienes vivimos en el departamento conocíamos que tenemos ese reconocimiento? Sabíamos que habíamos logrado ese reconocimiento para Boyacá. Casi nadie, ¿cierto? Porque lo sabían más fuera del país, lo sabían más en la capital, en Bogotá, pero nosotros no lo sabíamos, ¿cierto? Y entonces el reconocimiento se le entregó a nuestro gobernador por cuestiones políticas y todo, pues quienes llevaron los aplausos fueron tal vez
quienes habían trabajado menos en este proyecto, ¿sí? Pero me agrada mucho presentar a ustedes y a la universidad, que es mi casa, mi claustro y en la cual trabajo hoy en día como docente, ¿sí? Este trabajo y este granito de arena que aportamos para cambiar la situación de los menores trabajadores y erradicar su explotación y su trabajo en las minas de carbón, y ahora estamos extendiendo ese trabajo a otro tipo de minas como las esmeraldas y a otro tipo de trabajos como la agricultura en los campos. Hemos impactado la realidad a partir de un trabajo sencillo. Esto me hace recordar a un programa de televisión muy conocido, nuestro paisano Pirri, que tiene una sección llamada La Revolución de las Cosas Pequeñas, y con pequeñas cosas, inicios pequeños, se logra impactar grandes realidades, y esto logramos hacer en el departamento de Boyacá. Entonces los invito, estudiantes y profesores, a seguir adelante en este tema de la investigación, porque si no somos nosotros quienes, si no cuidamos al futuro y los derechos humanos, empezando desde la niñez, ¿quién lo va a hacer en un futuro? ¿Qué futuro vamos a tener? Y citando ya para terminar un texto bíblico, el mismo Jesús fue quien dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Él le dio preponderancia a los niños, ¿sí? Empezando desde el reino de los cielos, y quien quiera ser grande en el reino de los cielos, que se haga como uno de ellos. Y si nuestra Constitución, en el artículo 44, nos trae que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, ¿sí? Pongámoslo en práctica a partir de nuestro propio ejemplo y nuestra propia realidad, y así lograremos cambiar el entorno. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco mucho al Departamento de Investigaciones Sociojurídicas en cabeza del doctor Diego Higuera esta invitación, y los felicito y exhorto a todos ustedes a que sigamos trabajando en pro de nuestro desarrollo. Muchas gracias. Profesor, nada más que felicitaciones por ese trabajo, ese compromiso. Es el espacio además adecuado para que reciban los créditos por esa labor tan digna, y ese orden de ideas, pues habría que continuar con algo que esté a la altura de ese proyecto. Y yo quisiera cederle la palabra al doctor Miguel Andrés, a la altura académica, mi doctor Miguel. No sé si por favor nos acompaña. Muy buenas tardes. Solo sí. Bueno. No sé qué. Gracias. Espero que se puedan cumplir las expectativas. Bueno, en 5 minutos esperemos que sea así. Él es docente. Bueno, gracias. Bueno, los derechos humanos son realidades complejas, y creo que en el escenario que tienen la gran oportunidad de participar son conscientes parcialmente de esa situación, porque su complejidad radica en la distancia que toman frente a los seres humanos de carne y hueso, y la cercanía que generan por las calles y por los pasos que día a día dan estos seres humanos en este planeta. Los derechos humanos son realidades complejas, contradictorias, pero además son el objeto de una dialéctica interesante que todos nosotros nos desgastamos estudiando, y que espero la universidad nos permita continuar estudiando. Lo afirma el profesor Rodrigo Primi: se trata de una tensión entre la realidad teórica de los derechos humanos y la realidad práctica. Lo que se vive en las normas, o se escribe en los artículos, o se trazan los incisos todos los días desde las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, no encuentra el reflejo suficiente en los olores, en los sabores, en las vivencias y en las experiencias de los más de 7 millones de seres humanos que habitamos esta dulce tierra.
En conclusión, estos derechos que tanto se alaban y sobre los que existe tanta exuberancia teórica son lánguidos y marchitos todos los días. ¿Qué se puede hacer frente a esa condición dialéctica de los derechos humanos? Se nos ocurren dos cosas acompañándonos un poco de lo que expone el profesor Rodrigo Prini sobre esta dialéctica. La primera es generar un buen marco interpretativo de la tensión entre la realidad teórica y la realidad práctica, porque la praxis sin teoría puede ser un muy buen argumento para el ego, pero no para los cambios verdaderos en la sociedad. Y la teoría sin la praxis puede convertirse en un ejercicio estéril. Primera herramienta de solución. La segunda tendría que ver con la generación del compromiso por experimentar los derechos humanos como eso, como las realidades complejas que son, es decir, como realidades que se construyen en escenarios muy importantes a los que no todos llegamos, pero también como aquellas que se viven día a día y que parten del simple hecho de conocer el nombre de la persona con el que interactúo en mi cotidianidad. En esa medida, siendo conscientes de la dificultad de generar la segunda solución, es decir, la vivencia o la experiencia de los derechos humanos en todos nosotros, preferimos aportar un granito de arena en la construcción de ese marco interpretativo que nos dé mejores luces a la hora de pisar la tierra como abogados y como profesionales en una sociedad como la boyacense. Es por eso que desde el Centro de Investigaciones se han planteado algunas problemáticas alrededor de puntos que de alguna u otra forma tocan aspectos importantes de esa realidad carente de protección y de goce de nuestros derechos fundamentales. Nos vamos a referir apenas para hacer mención a la responsabilidad estatal que ha concentrado muchos esfuerzos de todos y de algunos, bueno, muchos de ustedes aquí presentes, en torno a temas tan interesantes y tan espinosos como el desplazamiento forzado, los actos terroristas, las políticas públicas en educación, en salud. Bueno, aquí tengo una lista apenas general, los fallos estructurales, la independencia judicial y otros tantos aspectos que por ahora creo yo no sería necesario mencionar. Digamos que el inventario lo podrían ustedes revisar con mayor detenimiento en los archivos del Centro de Investigaciones. Apelando un poco a la segunda herramienta, es decir, a la cuestión de vivir esa realidad de los derechos humanos, me voy a tomar un atrevimiento de 2 minutos y espero no ser impertinente con ello. Me gustaría que conocieran parte de lo que se vive en uno de los semilleros de la facultad. Estamos hablando del semillero en Derecho Administrativo y esta es la mejor oportunidad para rendirle un tributo a la memoria, como se intitulan estas 75 páginas que tengo en mi mano izquierda. Un tributo a la memoria en donde todos somos. Ya no es tan académico. Tratar de reunir en pocas líneas la historia del semillero en Derecho Administrativo es una buena tarea para la memoria. A la usanza de los cuentos de hadas, todo comenzó hace ya unos 6 años cuando éramos apenas pichones de abogados. Con reloj ajustado al pulso del horario, nos ocupaba el reto de ganarle al tiempo unas pocas horas semanales para conversar con nuestras inquietudes y llevar a los compañeros una idea que nos inmortalizara. Animados por los testimonios de aquellos que en los albores de la facultad hicieron lo mismo, emprendimos un viaje por el laberinto del derecho administrativo, guiados por el tino y la experiencia del doctor Ciro Huechán. Los primeros días del semillero transcurrieron en un ir y venir de aventuras personales en las que cada integrante enfrentaba sus carencias en materias como la responsabilidad del Estado por actos terroristas, la corrupción administrativa en la contratación estatal y el control de los actos administrativos precontractuales. Los integrantes de la primera generación llevaron sus inquietudes y aspiraciones a escenarios nacionales e internacionales de discusión en los que desde su rincón de asistentes vieron nacer las primeras preguntas de investigación que ocuparían por años sus insomnios, tertulias y meditaciones. Conforme se deslizaban los días, los pichones abrieron sus alas y probaron vuelo como ponentes en escenarios de divulgación académica. Las preguntas, que alguna vez fueron tímidas aproximaciones a un problema de investigación, se fueron perfilando hasta convertirse en proyectos desarrollados sin prisa ni pausa. La historia no podría quedar completa si obviáramos el fraterno apoyo decidido de los docentes de la facultad, especialmente por las siempre vivas enseñanzas de los doctores Nilce Ariza, Julio Ramírez Villate, Germán Bernal, Víctor Andrés Solarte, Hugo Fernando Sierra.
y quienes puedan quedar por fuera de esta lista más por las flaquezas de la memoria que por las grandezas de sus méritos. Las ideas y las palabras no lograron hermanarnos tanto como las experiencias cotidianas que nos permitieron conocernos, acompañarnos y aprendernos. En la ebullición de la primera, alumbraron las preguntas de la segunda generación de niños y niñas que a fuerza de constancia y paciencia pronto se convirtieron en los custodios de un envidiable rigor académico y metodológico que los ha llevado a grandes conquistas en el campo de la responsabilidad médica. No hay ninguno, ¿no? Ah, sí, algunos. Sobre los hombros de los más grandes, otros más pequeños han venido desde hace un par de años abriendo nuevas líneas de fuga teóricas que han revitalizado nuestro campo de estudio. Las parcelas del derecho administrativo, explotadas durante las primeras generaciones del semillero, ahora están en las manos fértiles de la tercera edad del semillero. Curiosamente, los más jóvenes. Temas como la responsabilidad en el diseño e implementación de políticas públicas, el desplazamiento forzado, la educación, salud, reparación de víctimas, entre otros, en desarrollo de operaciones de guerra, la dimensión política del concepto de terrorismo, constituyen el centro de nuevas meditaciones. Año tras año, el semillero ha correspondido con los términos que definen su misión: ser el escenario de formación y discusión de problemas de investigación en materia de derecho administrativo y otros se caben, propicio para el crecimiento personal de sus integrantes y de sus propuestas de solución a necesidades locales, nacionales e internacionales. Un espacio en el que todos somos y en el que esperamos ser en unos años un grupo cohesionado de estudiantes y docentes comprometidos con la generación de nuevo conocimiento pertinente para la construcción democrática de las siempre nuevas respuestas, de las siempre nuevas preguntas. Muchas gracias. Habrá que reconocerle además al doctor Miguel a la altura nostálgica de las circunstancias. Cada vez más tiempo, ¿no? Aparte del trabajo, los explícitos proyectos de investigación, pues la facultad también ha estado comprometida con el activismo directo por la reivindicación de derechos. Por eso queríamos cederle la palabra al doctor Carlos Gabriel, que se está subiendo a la media. Perdónenme. El doctor Carlos Gabriel. Un saludo especial a los reverendos padres, al doctor Diego y agradecimiento al mismo. De derechos humanos debo recordar que yo comencé a escuchar de ello en los primeros días del mes de febrero de 1967. O sea que ya no soy joven, ustedes son jóvenes, yo soy un ancianito. Y me comenzaba a hablar de ellos el doctor Leopoldo Primi, padre de Rodrigo Primi, en lo que hoy es el aula máxima de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá. Por ende soy tomasino. Solo me falta el hábito. Porque aparte de haber estudiado Derecho, también estudié después Filosofía, tengo un gran amigo. Pero no hizo votos, hermano. No hizo votos. Bueno, en Colombia los derechos humanos se han venido trabajando en lo que es nuestro estado desde el año de 1810. Y en la plataforma de la universidad, de la página web de la universidad, hay un libro que se titula Desarrollo Constitucional de los Derechos Humanos en Colombia. De ellos sí he hablado toda la vida, y toda la vida no hemos más hecho sino violarlos. Somos país que ha colocado, se ha adscrito a todos los pactos internacionales que existen de derechos humanos. Somos campeones en ellos, y también somos campeones en violarlos. Nuestra forma es. Tenía unos días una discusión con algún alumno porque me dice que nosotros somos un país de, ¿cómo es que se llama? Social de derecho, que garantiza los derechos humanos y toda esa cantidad de cosas, pero el Estado se ha limitado a entregarle todas las obligaciones que tiene a los particulares, y entonces somos un país con grandes garantías. Le decía a la gente, cargue la Constitución bajo el brazo para que viva protegido, porque nos volvieron un Estado mendicante. Tenemos que pedir, tenemos que pedir, tenemos que pedir. Y pero tenemos un arma maravillosa, la acción de tutela. Entonces el que no puede, el que no tiene, el que ignora se sobó.
Y nosotros, a través de la Facultad de Derecho, desde hace un tiempo con el consultorio jurídico, ahora con la protección social, vamos a donde esos que se sobaron y que están en la plaza de mercado. No los usuarios de la plaza de mercado, que somos nosotros, vamos allá a comprar, sino los mercantes, las personas que venden cosas allí, personas de ancestro campesino, que muchas veces producen los mismos productos que venden, y allí vamos más o menos una vez cada mes, ya llevamos varios años haciéndolo, y no les podemos solucionar los problemas. El problema, por ejemplo, elemental, necesitamos guardianes nocturnos. Escasamente escribirle al señor alcalde, escribirle ahí a la defensoría, al personero, para que vean a ver cómo nombran los guardianes nocturnos que les cuiden. Hemos hablado con los guardianes y entonces dicen, no, nosotros estamos aquí para cuidar simplemente la estructura, a que no se roben la columna, que no se roben la techumbre, pero sí se pueden robar allí las mercancías que dejan las personas en la noche. Entonces, con estas personas con las que hablamos, se les escucha y se les cita aquí al consultorio jurídico para ya dentro con los muchachos de la universidad tratar no de solucionar el problema, sino de enviarlos a la autoridad competente, en algunos casos adelantar los procesos correspondientes que van siguiendo y a veces cuajan bien. Entonces eso es lo que les quería a ustedes manifestar que hacemos en la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Don Carlos Gabriel, muchísimas gracias. Me acordé de la presentación que hizo el día que tuvimos la visita de la acreditación de alta calidad, que nos hizo un recuento mucho más extenso, y que si alguno pues tiene intereses o curiosidad sobre el mismo, está en la página web de la universidad, junto con la prolífica producción literaria del doctor Carlos Gabriel, que en un acto pues de gran honestidad intelectual facilitó para la universidad, de lo que él no devenga ningún honorario extra, simplemente para que esté en acceso público de todos los estudiantes. Entonces el compromiso no se traduce solo en lo discursivo, sino en que lo que se diga se cumpla, y asimismo pues el acceso masivo al conocimiento hay que comenzar dando el ejemplo. Entonces, doctor, muchas gracias por eso. También no han sido solo los estudiantes los que han estado comprometidos con el tema, ya en trabajos concretos, pues los mismos estudiantes han desarrollado los temas, se han dedicado de, claro, establecer la problemática, que era el rigor metodológico al que se refería pertinentemente el doctor Martín, pero además a guiar esa evolución y ese cambio constante en el que se somete el derecho. El problema en Colombia, o en un sistema donde existe una hipertrofia legislativa, es que medio estamos acomodándonos a un sistema normativo y después nos salen con una nueva regulación o una excepción. Y estar al día para saber cuál es ese sistema, esa coyuntura en la que nos desenvolvemos, pues ha sido un compromiso muy fuerte de los semilleros. No se trata de negar el compromiso y los loables resultados de todos, el que pues, no tengamos espacio para participar. Nos hemos escogido 3 trabajos como muestra por su experiencia, por su compromiso y pues bueno, también por lo interesante y lo pertinente en nuestra coyuntura boyacense del tema. En particular le vamos a hacer la palabra a Jenny para que nos comentara un momento cómo fue su experiencia, tratándose de un tema del derecho a la educación que ha sido algo pues muy arraigado en la cultura boyacense. Bueno, muy buenas tardes para todos. Con respecto al trabajo que he desarrollado en el Centro de Investigaciones que se titula pues el núcleo esencial del derecho a la educación en el marco de las políticas públicas colombianas, se ha hecho un trabajo con mi compañera Elizabeth Vargas, que está en 9º semestre, sobre el derecho a la educación y la implicación que el mismo tiene en un Estado social de derecho como el nuestro. Es necesario reconocer que, como bien anotaba nuestro docente Carlos Gabriel Salazar, en el Estado colombiano somos especialistas en violar los derechos fundamentales. También es necesario hacer la acotación de que en un Estado social de derecho como el nuestro, los derechos fundamentales no solo se erigen como límites al poder del Estado, sino que son conquistas muy interesantes que ha hecho el Estado en materia legislativa. Para eso, pues, y teniendo en cuenta que quiero dar un reconocimiento especial a nuestro docente que está acá presente, de Fundamentos Constitucionales,
que de esa materia me ha hecho entender que precisamente los derechos fundamentales en un Estado social de derecho como el nuestro ostentan una gran importancia. Y tal como lo decían las personas que ya han participado, el hecho de formar revoluciones desde la academia es muy interesante. Entonces los invito a todos ustedes para que de verdad desde la academia y desde el Centro de Investigaciones se planteen nuevas formas de ver la Constitución, de ver el Estado y sobre todo de entender que más allá de, como decía nuestro doctor Carlos Gabriel, más allá de tener la Constitución debajo del brazo, es empezar a forjar nuestro propio criterio jurídico y empezar a saber que nosotros como creadores de derecho desde la academia podemos hacer muchas cosas desde eso. Entonces yo sí creo que los derechos fundamentales como el derecho a la educación son muy importantes y que sobre todo con estudios como el que hemos realizado con mi compañera nos hemos podido dar cuenta que sí, el Estado tiene unas problemáticas muy grandes en materia de educación, tales como por ejemplo, para nombrarles algunas, el Estado colombiano se ha adherido desde hace más de 15 años a todos los elementos internacionales que tiene. Las obligaciones del Estado en materia de educación son innegables, pero lastimosamente, por ejemplo, en Colombia, un tema como la gratuidad, que debiera ser obligatoria desde hace 20 años, apenas si se está empezando a implementar. Como bien lo anotaba el doctor Carlos Gabriel, acá se tiene como que los derechos fundamentales son por mendicidad. Entonces, desde ahí tiene que partir el cambio, de ver que los derechos fundamentales no son mendicidad, sino son verdaderas garantías y la gente es titular del derecho. Usted no acude al Estado para que le diga, sí, véame como un agente económico, como pasa en muchos casos, sino deme el derecho porque es que yo soy una persona y dentro de un Estado social de derecho que se fundamenta o se rige desde la dignidad humana, pues se supone que un derecho tan fundamental como el derecho a la educación debiera ser, digámoslo, una prioridad, pero lastimosamente pues no es así. Entonces yo sí hago un llamado a todos mis compañeros acá presentes para que se animen en estos temas y sobre todo para que empiecen desde su propio criterio jurídico a hacer una revolución de las cosas pequeñas y sobre todo a darse cuenta que los que estamos llamados a materializar los postulados de nuestro Estado social de derecho, que no son postulados utópicos, sino que se construyen desde la propia realidad, somos nosotros. Y pues la experiencia del Centro de Investigaciones ha sido muy buena. Gracias. A la doctora Jenny, gracias por su intervención. Ese estudio tan exhaustivo de derecho constitucional, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pues normalmente no debe hacerse como algo aleatorio o asistemático, sino que requiere de un rigor científico que nos fue presentado en el ámbito nacional por el doctor Diego López Medina, que felizmente nos acompañó hace unas semanas en el auditorio, y que fue un programa a mutuo propio del padre Luis Antonio, implementar ese método de líneas jurisprudenciales dentro de nuestros procesos continuos como facultad. Padre, pues yo sé que lo cojo casi de sorpresa, pero si nos comparte un poquito la experiencia de líneas. Yo no venía preparado, dicen, pero por favor. Bueno, yo tampoco, pero el asunto es el siguiente. El cambio que ha producido el Tribunal Constitucional alemán a partir del 51 en Occidente se vio reflejado hasta el año 91 en Colombia, con la creación de la Corte Constitucional. Si uno ve el conjunto de protección de los derechos fundamentales antes del año 52, 53, que comenzaron a salir las primeras sentencias del Tribunal Federal, pues antes realmente existía un poco andamiaje jurídico real de protección. Durante esa época en Colombia no hubo esa protección, porque continuamos con la misma Constitución de 1986, que en términos jurídicos no obedece a eso que se llama el nuevo constitucionalismo. Solo a partir del 91, con la creación del tribunal de nuestra Corte Constitucional, comenzó a existir esa protección jurídica a los derechos fundamentales. Y los cambios que ha suscitado la Corte Constitucional en esta época, que quizá
los estudiantes no lo notan porque la mayoría son hijos de ella, pero nosotros los que somos de décadas del 70 o anteriores, o cerquita al 70 como Ferdinando, ¿cierto? Nos damos cuenta. Por ejemplo, yo estudié el tema de libertades jurídicas, que es todo aquello que la Corte Constitucional concede al ciudadano para tener la alternativa de hacer o no hacer. Revisando los manuales de nuestros propios colegios, de los colegios de las hermanas, existían numerales como los siguientes: la estudiante que se encuentre en estado de embarazo debe pasar a la jornada nocturna, no debe usar uniforme y no puede participar en ningún evento público del Colegio Rosario o del Colegio Presentación. Existían esos numerales hasta el año 95 en Colombia. El cabello, que yo le digo mucho a Diego Higuera y a Eider Bolívar, que dirigen los derechos humanos. Otrora eso no se hubiera visto ni en la Universidad de Santo Tomás, donde existió por muchos años en la universidad, no en el bachillerato, sino en la universidad, la prescripción del cabello corto, el uso de piercing, de tatuajes, pero también otros asuntos como la obligatoriedad del servicio militar, la imposición en materia siempre de los actos cívicos, etc. La Corte Constitucional poco a poco y casi de manera imperceptible ha ido concediendo libertades jurídicas a los ciudadanos. Solo por ese aspecto que fue el desarrollo de mi tesis de maestría, pero también a nivel de derechos sociales, como la educación, como la protección de desplazados, la protección del mínimo vital del agua y otros. Poco a poco la Corte ha ido concediendo libertades jurídicas y protección de derechos sociales. Uno le parece imperceptible y el discurso de uno primero siempre es: lo que pasa es que hay vulneración permanente de derechos fundamentales. Uno diría en términos de la Corte, lo que pasa es que en Colombia existía un estado de cosas inconstitucionales. Y la Corte poco a poco y con tanto esfuerzo y tanta presión política ha ido llevando al país a un momento, digamos, de mayoría de protección de derechos. Entonces, la preocupación que he tenido siempre es que se haga ese estudio constitucional en cada área, que se estudien líneas jurisprudenciales, que se comparen con otros estados, por ejemplo el estado alemán, el estado francés, el estado español, para mirar en dónde vamos nosotros en el desarrollo jurídico y luego sí mirar cómo ha sido el desarrollo social. Pero entonces yo le insisto muchísimo a los profesores y a los estudiantes: el nivel fundamental del jurista es el conocimiento profundo de la norma para tratar de cambiar la realidad con la norma, porque si nosotros tratamos de hacer activismo desde la sociedad, pues es el sociólogo, o tratamos de hacer activismo desde grupos, es el político, pero nuestra arma como juristas es la norma, el cambiar la norma y el impactar en la sociedad con la norma, y para eso hay que conocer los desarrollos más profundos, y en mi concepto el desarrollo más profundo del derecho a partir del 91 ha sido el de la Corte Constitucional. Bueno, me cogió de sorpresa, espero haber respondido a tus expectativas. Padre, no haber sabido eso porque en el año 67 el padre Torres me sacó por tener barba. Miren, ¿cierto? Y hoy mírenlo, es un hijo ya del neoconstitucionalismo. Bueno. ¿Cómo les daría derecho constitucional a mis alumnos, padre? ¿Se me hacen cortar el cabello? Podrían llegar también mejor presentados a clase mis alumnos, digamos, no sería tan incómodo. Decíamos que se trata de una estructura integral, una estructura que viene bien del compromiso académico, del reflejo en la sociedad, del estudio científico, y que obviamente debe traducirse en sus egresados. El primer producto y el primer impacto social de un programa pues son sus egresados. No hay necesidad de tomarse fotos poniendo ladrillos en un barrio de ocupación si nuestros egresados son buenos egresados. Un abogado que sea ético, un juez que vaya bien en derechos, puede traducir más en la dignidad de la sociedad que ir y regalar cosas en una comunidad. Y ese es el compromiso que debemos tener.
Por eso, pues yo le cedo la palabra al estudiante Parito, que ha estado desarrollando pues, su proyecto sobre los egresados de la Facultad de Humanidades. Por favor. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo para los frailes que hoy engalanan nuestra universidad con su presencia y un agradecimiento muy especial para nuestras directivas y nuestros docentes por permitirnos espacios como este. Bueno, de manera muy informal quiero contarles que un grupo de compañeros y yo hemos estado a raíz de la acreditación de la universidad, de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, pues hemos querido hacer un estudio acerca de los egresados y su impacto en el medio. Para ello pues hemos tomado en cuenta que nuestra universidad es una universidad eminentemente humanista y que tiene una formación, nos forman a nosotros como estudiantes, porque soy estudiante, padre, al contrario del doctor Miguel, yo soy estudiante de décimo semestre. Bueno, sí, soy estudiante de décimo semestre de Derecho. Bueno, nosotros pues tenemos una formación eminentemente humanista e integral y hemos querido con nuestros compañeros hacer un estudio en vista de que digamos que el prototipo que se ha tomado para llevar a cabo este estudio del impacto del egresado en el medio, y es algo que nos interesa muchísimo a nosotros como estudiantes. Este impacto en el medio se ha medido prácticamente que con base en el salario, en los puestos, en los cargos que desempeña este egresado, pero eso lo hacen la mayoría de universidades. Nosotros, por tener ese carácter humanista, lo que queremos es ver esa formación humanista que nos ha dado nuestro gran centro universitario, y es mirar esas otras partes tan importantes del ser humano, que no es solamente el hecho de que salgamos a detentar pues, esos cargos como directivos, como grandes políticos, que son verdaderamente interesantes, pero que hay otras partes donde podemos sentar grandes bases en nuestra sociedad. Entonces hemos decidido pues, salirnos un poquito de ese esquema y hacer un estudio que tome en cuenta unos parámetros un tanto diferentes y que muestren ese lado importante de nosotros como personas y como seres humanos. Este trabajo lo estamos desarrollando con 3 compañeros que lamentablemente por alguna circunstancia no se encuentran en este momento aquí, pero también vamos a mirar el desarrollo curricular y su pertinencia en el medio también en este mismo sentido. Pues era algo informal que queríamos darles a conocer y esperamos pues toda su colaboración. Muchísimas gracias.